juzgador. La doctrina clásica, los clásicos entendieron que había tres géneros de retórica o tres espacios en los cuales se puede generar la argumentación oral. El primer espacio es el espacio deliberativo, es decir, el auditorio tiene que ver con una asamblea política, una actividad política, algún entorno deliberativo. Hay lo que se llaman las asambleas deliberativas, que son los parlamentos o los congresos, y ese tipo de género específico tiene a su vez un perfil de orador específico. La persona que se sube a una tribuna en una asamblea deliberativa, ustedes lo han visto y lo saben, toma una posición política y defiende la posición política o de su partido político o del gobierno que está en turno y busca convencer, busca persuadir a la asamblea para que voten de una manera o de otra. La dinámica que hay ahí es de deliberación de asuntos, pero no es una deliberación profundamente técnica, ¿no? Lo que se presenta ahí es un debate, una retórica de tipo únicamente de persuasión, ¿no? El objetivo ahí es persuadir a la asamblea para que voten a favor o en contra de determinada ley, decreto o tema que esté ahí. Entonces, el primer género es el deliberativo, tiene que ver con el auditorio o la asamblea deliberativa. El segundo género lo tenemos es el epidíctico. El epidíctico es aquella exposición que se hace en un colegio, en una universidad, aquella exposición que hace un conferencista. Esta misma clase, este curso es un género epidíctico, es decir, que hay un orador que manda un mensaje, hace unas reflexiones y concluye ahí, si acaso con algunas preguntas y respuestas, pero no hay una interacción como tal de debate argumentativo. Hay una exposición, se hacen las reflexiones y ahí queda el mensaje. Ese es el género epidíctico y es un tipo también específico de orador. Y finalmente, el espacio que nos interesa a nosotros, que es el judicial, el género judicial, en donde ustedes como fiscales participan y tienen un perfil específico de oradores, tienen un auditor específico y la búsqueda aquí del convencimiento de la persuasión es lograr una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Cómo va a ser el perfil del orador? Pues el perfil del orador en este tipo de espacio de debate es muy técnico. Es más técnico o supera a los anteriores en cuanto a los tecnicismos. ¿Por qué? Porque la necesidad de dominar la ley te lleva al perfeccionamiento del lenguaje de una manera técnica. Ustedes, cuando son oradores en un espacio judicial, como son los fiscales, tienen que tener en cuenta ante quién están hablando, tienen que tener en cuenta lo que dice la norma, tienen que tener en cuenta los espacios de intervención, hay pautas procesales que deben de seguir y en consecuencia es un tipo de oratoria o de debate más complicado. De los tres, este es el más complicado. Y de los tres se usa aquí la tópica, la retórica y la dialéctica. En el deliberativo lo importante es convencer. Ahí no importa si tienes la razón o no, pueden ser discursos muy largos, pueden ser discursos sin fundamento, sin razón. Hay legisladores que se suben y empiezan a hablar infinidad de cosas que los expertos pueden perfectamente detectar que están cometiendo errores, ¿no? Pero él busca una finalidad. Él busca persuadir a la audiencia, a la asamblea, para que voten a su favor. No hay tanta técnica ahí. En cambio, en el judicial, abunda la técnica, está rodeado de reglas, hay pautas procesales que se tienen que seguir, pero además de eso, sí se usa la persuasión como un medio de convencimiento del juzgador.
El juzgador finalmente es un ser humano, la defensa es un ser humano y nosotros como fiscales defendemos causas de seres humanos. Entonces, este tipo de género argumentativo, género retórico, es complejo. Como ustedes saben, todo orador tiene que generar un discurso. Un discurso, visto esto desde el enfoque del fiscal, es cómo voy a presentar lo que yo investigué, lo que tengo en mi carpeta de investigación, lo que va a generar mi teoría del caso, cómo voy a plasmar los hechos, el derecho y las pruebas de tal forma que el juez me dé la razón y obtenga yo una sentencia favorable a mis intereses. La recomendación que hacen los expertos es que el discurso tiene que dividirse en estos cuatro apartados. La primera, dice ahí, es la inventio. Esta forma de dividir el discurso lo hace Aristóteles, ¿no? Aristóteles te da la forma de entender los géneros de la retórica, los géneros argumentativos, y también te da las partes del discurso. Un discurso, dice Aristóteles, y lo replican los mejores oradores que actualmente están dando clases de este tipo de temas, es dividido en cuatro partes, ¿no? Primero, la inventio. La invención, tiene que ver con la forma en cómo vas a elaborar el discurso. Es el momento en el cual, después de la lectura de los documentos, utilizamos la memoria para redactar cosas, documentos, ideas, frases, ubicamos normas y generamos las partes de nuestro rompecabezas, que es el discurso. Ahora, después, la dispositio o la disposición, es decir, aquellos materiales ya ordenados, este rompecabezas que tenemos ahí, que empezamos a hacer la lluvia de ideas, cómo lo tenemos que ordenar para armar el rompecabezas y formar un cuerpo central, un cuerpo coherente, que sea sencillo, que tenga calidad, que sea breve, porque ahora también hay esas limitaciones, ¿no? Las exposiciones tienen que ser breves. Y también aquí, en esta parte de la dispositio, es donde nosotros podemos generar argumentaciones, tesis o hipótesis del por qué una persona es culpable o inocente y el por qué se tiene que generar determinada pena o sanción. Y después viene la elocutio. Perdón, ahí está mal escrito, pero es elocutio. Y consiste aquí en darle estilo al discurso, o sea, es la forma como vamos a plantear nuestra teoría del caso al juez, de tal manera que al cierre, en la que dice la parte que dice actio, la acción, esa será en consecuencia la forma en cómo vamos a exponer este discurso ya elaborado. El autor también que vimos ayer y que es importante que lo tengan ahí, les decía que bajaran un libro, además de Aristóteles, que él es el padre de la lógica, de la dialéctica y de la retórica, y que este tipo de técnicas pues, tuvieron mucho auge en la Edad Media, en el Renacimiento, y después perdieron fortaleza con la llegada del positivismo jurídico y la entrada del racionalismo, el razonamiento, ¿no? Poner la razón por encima de la pasión y de los sentimientos. Esa fase detuvo un poco la retórica y toda la parte de la argumentación oral, y eso es una de las razones por las cuales de pronto también en muchos países lo suspendimos. Pero Quintiliano decía que es muy importante conocer al auditorio. Decía que no puede generarse un discurso sin entender quién es
el orador, o sea, el perfil del orador y a qué auditorio tiene que ir dirigido. De tal forma que cuando uno genera el convencimiento, cuando uno genera los argumentos para convencer, pues sí, tiene que haber razón, pero también tiene que haber sentimientos. Entonces, la posibilidad, a ver, aquí hay una, perdón, pero hay una persona que... Berenice, usted alzó la mano, ¿quería decir algo? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, Quintiliano dedica especial atención al estudio de los aspectos emotivos del discurso. Hay discursos que son muy emotivos y hay discursos que son técnicos. Por lo general, cuando un discurso es muy técnico, eso es entendido y estudiado por la dialéctica. La dialéctica como una forma de pensamiento científico que busca la verdad. Pero por otro lado, cuando el discurso es con mucha fortaleza retórica, no se busca tanto la verdad, sino se busca persuadir, se busca convencer, sobre todo persuadir, ¿no? La búsqueda de la retórica es hacia la persuasión, el entender de qué manera yo puedo convencer a la persona. No me interesa si yo estoy correctamente aplicando el conocimiento, la ciencia, me interesa lograr que me apoye. Entonces, Quintiliano decía que los recursos que tiene el orador tienen que ir enfocados e ir de la mano del conocimiento científico a la parte de las emociones. El orador tiene que saber que está ante otros seres humanos y las emociones son importantes para la persuasión, para el convencimiento. La contribución más importante que hace Quintiliano en este tema tiene que ver con la forma en cómo debemos de formar a los oradores y la forma en que el orador expone. Él dice que un orador tiene que generar credibilidad, confianza, seguridad, de tal forma que las personas acepten los argumentos que está exponiendo y a su vez le den la pauta para obtener la razón. Entonces, estudian estos autores, Aristóteles y Quintiliano, mucho a la persona, los sentimientos, su entorno, sus vivencias, para generar lo que son los topois o los lugares comunes, los tópicos. Es decir, todos los seres humanos entendemos ante alguna o reaccionamos ante algunos sentimientos de la misma manera. El hecho que escuchemos nosotros que un niño ha sido privado de la vida o que una persona ha sido afectada, ha sido secuestrada, genera en todos una alerta, una sensación específica y eso va influyendo en el comportamiento y en la conducta del auditorio, de la persona que está en nuestra otra, enfrente de nosotros, ¿no? Como nuestro interlocutor. Entonces, la recomendación aquí es el uso de los sentimientos, del conocimiento de las personas para poder convencer, para poder persuadir. Eh, eh, Pasa algo muy curioso, ¿no? Esto inicia en la época de la Grecia antigua, de Roma. Después hay un auge en donde la Edad Media y el Renacimiento toman con mucha fortaleza la argumentación de este tipo, la argumentación retórica, pero después viene al momento que se da el racionalismo, el positivismo, eh, queda sepultada esta parte de la argumentación y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando algunos pensadores, y sobre todo vinculados al derecho, dicen, oye, pues espérate, porque el derecho sí es norma, eh, es ciencia, es positivismo, usa el positivismo, pero además trata con sentimientos, trata con personas y tiene que entrar el factor moral, el factor ético y el factor de los sentimientos.
Entonces, ¿qué es persuadir? ¿Qué es persuadir? ¿Qué es convencer? ¿Y qué es argumentar? Estas tres palabras son importantes para entender la dimensión de lo que tenemos que hacer ante un interlocutor y en una audiencia de juicio oral. Persuadir y convencer, ustedes tienen acá convencer, no son sinónimos. Pudieran ser utilizados como sinónimos, pero no lo son. No lo son si lo vemos desde la teoría de la argumentación. Persuadir y convencer son las dos finalidades de la argumentación, ¿no? Son dos finalidades que corresponden a la retórica, a la filosofía, es parte del entendimiento de la ciencia y de la vida humana, pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ciencia, eh, la ciencia busca la verdad, ¿no? La ciencia, el método científico, el científico en sí, no debe de generar una posición parcial, no debe de ser parcial ante los fenómenos que investiga, debe de ser objetivo y debe de buscar la verdad, las premisas verdaderas, las pruebas irrefutables, lo racional, ¿no? Entonces, eso tiene que generar convencimiento, ¿no? Las razones, lo racional lleva a la verdad, al convencimiento. Pero también está la parte de la retórica que tiene que ver con la persuasión. La persuasión entendida como la búsqueda de que una persona acepte mis condiciones independientemente de que yo esté diciendo la verdad o buscando la verdad. Simplemente es utilizar los recursos de la palabra para buscar algún razonamiento de la persona que lo convenza. Ajá. Entonces, fíjense aquí cómo si estamos, por un lado, si nuestro objetivo es, o si nuestro objetivo es tener un resultado favorable, es decir, la persuasión de alguien a nuestro favor, se trata entonces de una argumentación específica para un auditorio específico y a su vez una ocasión en particular, ¿no? Estamos buscando el resultado que es favorable a nosotros, entonces necesitamos lograr la persuasión. Pero si estuviéramos generando conocimiento científico y solamente buscáramos la verdad, ser objetivos, que nuestra investigación tuviera un nivel de comprobación irrefutable, entonces necesitamos ir más allá de esa persuasión, necesitamos convencer y necesitamos buscar la verdad, ¿no? Generar el conocimiento correcto, la deliberación de los temas de forma correcta. Tanto persuadir como convencer llevan de la mano ciertos elementos de argumentación, de argumentar. Entonces, si nosotros queremos, sea convencer o persuadir, usamos argumentos. O sea, estructuramos nuestras ideas, generamos enunciados y los aplicamos al caso concreto. ¿Para qué? Para resolver problemas. Una argumentación busca resolver problemas. Si no busca resolver problemas, quizás estemos generando otro tipo de instrumento, pero no va a ser un instrumento argumentativo, sino pudiera ser quizás un apoyo descriptivo hacia determinadas cosas, ¿no? Hacia algún tema específico o una narrativa de hechos, pero si estamos buscando resolver un problema, la resolución de problemas se genera cuando el fiscal, por ejemplo, en su exposición ubica los hechos, los vincula con el derecho y las pruebas y genera una propuesta que es planteada en su teoría del caso, en donde dice, bueno, pues el señor, si se encontraba en el lugar, disparó la pistola, la cámara lo filmó, se detuvo cuadras adelante y narra todo lo que pasó
y dice, bueno, en consecuencia, tomando en cuenta el artículo tal, que dice que el homicidio es aquel el que priva de la vida a otro, y por las circunstancias de modo, tiempo, lugar, etcétera, solicito su señoría que se imponga tal cosa, ¿no? La, la sanción que contenga el tipo penal. Entonces, hacer un documento para un juicio oral tiene mayor complejidad que hacer un documento para una exposición científica. ¿Por qué? Porque el científico tiene prácticamente todo controlado. Los que hacen experimentos científicos, la propia doctrina, los propios académicos en el ámbito jurídico, ellos emiten sus ensayos, los someten a deliberación de un comité y se publican y pues van ahí generando conferencias, ¿no? Para debatir su propuesta, su teoría. Pero en cambio, el papel del fiscal en una audiencia de juicio es extremadamente impredecible hacia las circunstancias que pueden ocurrir. Impredecible por toda la problemática que vimos y también pues eso implica una habilidad de orador superior con características más específicas, distintas y con la posibilidad de saber tomar la palabra y lograr que el mensaje que emita llegue al juzgador y convenza. El fiscal tiene que utilizar el convencimiento, la persuasión para convencer a quién, al juzgador. El auditorio, en este caso, es esa sala de juicio oral donde está el defensor, está quizás la víctima o el ofendido, hay un entorno de presión hacia él muy particular y está rodeado de intereses, ¿no? Todas nuestras investigaciones están rodeadas de intereses y estamos rodeados también de lo que decíamos ayer, factores externos como los medios de comunicación y las personas que están interesadas en tal o cual asunto. Entonces, ¿qué tiene que buscar aquí el orador? El orador tiene que buscar que el auditorio, es decir, el juzgador, entienda el mensaje perfectamente. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. ¿Es algo complicado? Sí. Vamos a ver algunos elementos que están utilizando los jueces para entender las técnicas de argumentación oral y también de qué manera se están preparando ellos para este tipo de actividades que es el debate en un espacio específico que es la sala de juicio oral. Esta clase va a cerrar con una parte teórica y toda la clase que viene mañana vamos a generar recomendaciones prácticas y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que ustedes también apliquen lo que vimos la clase pasada y esta clase, de tal forma que pues, puedan llevarse buen material para su estudio, ¿no? Yo voy a hacerle llegar también al instituto algunos libros que pudieran compartirlos. No sé si se puede subir esto a una plataforma, porque son libros pesados, pero yo los voy a entregar al instituto y ustedes los pueden consultar ahí. Entonces, el primer autor que entiende que el derecho es lógica y también es sentimiento, es decir, que es retórica, tópica, dialéctica, es este señor que tenemos aquí que se llama Theodor Vivek. Y más o menos en 1950, ¿no? A mitad del siglo pasado, él retoma la corriente aristotélica y los postulados de Cicerón y genera una vinculación con el derecho. Para Vivek, el derecho no solamente es
la norma escrita. El derecho está sujeto a interpretación y en este sentido lo que se interpreta son los problemas de las personas. Entonces, al momento de que se genera el debate en la sede judicial, el juez, el fiscal y la defensa están tratando de resolver el problema de una persona o de un conjunto de personas. Y la estructura argumentativa que deben de seguir no solamente está en la norma y en la lógica, está también en los problemas concretos que tienen cierto toque de retórica. La tópica y la jurisprudencia, que es el libro que tienen ahí, que es un libro que creo que pueden bajar del internet, te da la dimensión de cómo se tiene que entender el derecho, ¿no? Son los precursores de la nueva teoría de la argumentación jurídica y este autor, conjuntamente con este otro, Perelman, sientan las bases de la posibilidad de que ahora en muchas partes del mundo el derecho al momento de ser oral utilice estas técnicas para la expresión y van no solamente con la cuestión lógica, sino entender el auditorio, entender o formarse como orador, las técnicas de expresión, la forma en cómo tienen que llevar su exposición y el entender también que la norma solamente es una parte de esa argumentación. Sí, hay que entender la norma, pero también deben de usar la retórica o la forma de expresión oral que permita lograr la persuasión. La argumentación retórica va hacia un auditorio concreto, en este caso, la sala de juicio oral y los que están ahí. Y busca persuadir a los que están escuchando. Ustedes lo van a hacer y si no lo hacen ustedes, lo va a hacer la defensa. Y la defensa va a buscar sacar a la persona de ese problema en el que se metió, voltear y hacer valer su teoría del caso y minimizar la suya de cómo lo va a hacer con palabras retóricas, con el uso de la retórica y la parte del uso de la lógica y la técnica. Entonces, el fiscal y su exposición en la sala de juicio oral tiene que llevar ciertos elementos que superen o que tengan más efectividad en el convencimiento del juzgador. Miren ustedes esta lámina, ¿no? Al igual que la defensa, el fiscal o el juzgador, todos los seres humanos razonamos de una manera particular. ¿Cómo ustedes generan un argumento? Puede ser de esta manera. Inductivo, es decir, ustedes empiezan a describir los hechos de manera general y llegan a una conclusión específica, ¿no? Deductivo, que es el método inverso, ustedes inician con aspectos específicos de algún problema y van incrementando los argumentos hasta generar la dimensión total de la problemática y de la solución que se tiene que hacer. El abductivo o no lógico, ese es un tipo de razonamiento que lo usamos todos los seres humanos y no tiene que ver con la lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño dice, mamá, parece que va a llover, el niño en ningún momento tuvo la posibilidad de estudiar el clima, ni es científico, ni tiene las habilidades, ni los conocimientos para predecir con la ciencia que va a llover, ¿verdad? Lo mismo lo hacemos nosotros o lo hace las personas mayores. Cualquier ser humano que ve una nube, su experiencia le dice que es probable que llueva. Entonces, el conocimiento abductivo es aquel conocimiento que no se genera por la lógica, por la razón, sino es por intuición, por experiencia de vida. Hay un personaje que es Sherlock Holmes y los libros de Sherlock Holmes, la forma en cómo va haciendo las investigaciones es un
tipo de razonamiento abductivo, porque él hace suposiciones para llegar a la resolución de casos, pero muchas veces, como va relacionando las cosas, no tiene que ver con un método científico, ni tampoco tiene que ver con la lógica. Es la experiencia de vida la que le va diciendo cómo se fueron dando los hechos y él va llegando a la resolución de los problemas, de los asuntos, de forma abductiva. Y finalmente, la parte del razonamiento analógico. El razonamiento analógico, es decir, por analogía, lo utilizamos mucho los abogados y los jueces, ¿no? ¿Qué influye aquí? Bueno, pues un precedente. Nosotros buscamos precedentes tanto en la jurisprudencia como en nuestro sistema jurídico, en las sentencias, en las resoluciones que emiten los jueces, y tomamos esos elementos para decir, si bien es cierto que el asunto tal ocurrió con tales hechos, también lo es que A, B y C, ¿no? O sea, nosotros tomamos el soporte de nuestra argumentación con hechos que ocurrieron previamente, con sentencias previas. El modelo de common law o el modelo americano de la búsqueda de casos es un ejemplo de analogía. Nosotros en el civil law no lo usamos tanto, pero ellos, lo que hace un juzgador allá, lo primero que hace es buscar si hubo un precedente judicial. Ese precedente judicial le va a permitir dar la pauta para ver si absuelve o condena. Entonces, ese tipo de razonamiento analógico o a través de analogía también se usa en la defensa o en el papel que tiene un fiscal en una audiencia de juicio oral. ¿Por qué les digo esto? Porque es la forma en cómo ustedes pueden plantear su teoría del caso, cómo van a iniciar, cómo van a generar el convencimiento. Quizás algunos lo hagan de forma automática, quizás algunos no requieran este tipo de soporte teórico, ¿no? Porque hay algunas personas que son excelentes oradores, son oradores natos y además tienen una estructura mental muy específica, tienen una claridad conceptual también muy bien definida y ellos solos con una revisión general y la experiencia pueden ir armando este tipo de razonamientos. Pero esa es la excepción. La mayoría de los seres humanos, como yo les decía, hacemos razonamientos incorrectos. Esa es la regla. Entonces, ese tipo de información no debemos de tener. Ahora, bien, ¿cómo surge esto? Pues todo surge con un elemento primordial que es nuestra mente y las ideas, ¿no? Las personas son seres humanos morales, racionales, capaces de decidir lo bueno y lo malo y en consecuencia de definir su propio destino. La generación de ideas nos lleva a el razonamiento, es decir, el juicio. Nosotros hacemos juicio de las cosas que tenemos a la vista, de las vivencias que nos ocurren, y en el caso de el razonamiento judicial, pues las ideas llegan a diversos tipos de razonamiento o juicio. Son los anteriores, ¿no? El inductivo, el deductivo, el abductivo y el analógico. ¿A dónde concluye todo esto? Pues a la sentencia de un juzgador. El razonamiento judicial se genera por subsunción o ponderación. Ya lo vamos a ver más adelante, qué es la subsunción y la ponderación. Simplemente para ponerlos en contexto, actualmente los juzgadores están usando el método de la ponderación de principios para resolver problemas en donde la lógica, ¿no?, a través del método subsuntivo no funciona. Hay jurisprudencias que también les voy a mostrar un poquito más adelante esta clase que generó ya la Suprema Corte de Justicia con este tipo de conceptos. ¿A dónde vamos? Es a un juez que es activo con el tema de la filosofía, que está utilizando este tipo de conceptos para resolver los casos difíciles y
que debemos de entender todo esto, la clase anterior con la problemática y esta con estos conceptos, para poder tener los elementos argumentativos suficientes y utilizarlos en la audiencia de juicio oral o en cualquier audiencia judicial. 3 claves del orador. Nuevamente, esto no es una cuestión de un autor, sino es algo comprobado. Es algo que se construye por la filosofía, que también proviene de fuentes de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, y que se mantiene, que sigue siendo utilizado por los mejores oradores, y es estos 3 elementos: el ethos, el pathos y el logos, ¿no? Si nosotros los desglosamos, tiene que ver con esta parte de aquí. Fíjense, el logos es el componente racional, es lo que le da credibilidad y lo que permite demostrar las afirmaciones del fiscal en una audiencia. Podemos definir a logos como el razonamiento lógico, ¿no? Inductivo o deductivo. Ese es el razonamiento lógico que teníamos en las láminas pasadas. La lógica como el proceso a través del cual partimos de ciertas premisas y llegamos a ciertas conclusiones. Premisa mayor, comete el delito de homicidio el que priva de la vida al otro. Premisa mayor. Premisa menor, Pedro mató a Luis. Conclusión, Pedro comete el delito de homicidio, por tanto es acreedor a tal pena. Ese tipo de estructura lógica que utilizamos mucho los abogados, que es la forma en cómo se han generado los códigos penales, con el silogismo tradicional, con esa estructura, es el logos. Entonces, ustedes no tienen problemas con el logos porque lo aplican día a día, constantemente, están especializados, conocen los tipos penales, deben, supongo que conocer la teoría del delito y la vinculan con la teoría del caso. Y entonces el logos retórico, es decir, el logos que va a usar el fiscal ante el juzgador, tiene la finalidad de buscar la persuasión, de convencer. La verdad o la búsqueda de la verdad le corresponde a otra persona, le corresponde al científico, les corresponde al perito, hacerse ustedes de los elementos que puedan generar o que no generen ninguna duda razonable, pero ustedes no pueden descubrir la verdad de los hechos, de los casos. A ustedes les llega procesada la información de una manera específica por la policía de investigación, por los peritos, lo que hay de actuaciones, lo que han recopilado de información. Entonces, ¿ustedes tienen que buscar la verdad? Pues evidentemente no, ¿no? Técnicamente ustedes lo que hacen en una audiencia de juicio oral, aunque se menciona que tienen que, perdón, escuché una voz, pero iban a comentar algo. Ok, bueno, aunque a veces nosotros como abogados y los fiscales decimos que estamos en búsqueda de la verdad histórica, la verdad, técnicamente, y si analizan ustedes las palabras y lo que implica lo que es la verdad, pues no corresponde a lo que hace un fiscal en una audiencia de juicio, ¿no? Su misión es defender su teoría de caso a través de la persuasión. Punto. Y entonces aquí entra la parte técnica, que es lo que estamos diciendo, el pathos, ¿no? Es la segunda. Las emociones. Las emociones son claves para persuadir. Todos somos seres humanos y todos somos parte de esos sentimientos y emociones que desde pequeños fuimos entendiendo, ¿no? Y tiene que ver también, pues, con el respeto al prójimo, el ser honorable, el respetar al otro, el no robar, el no matar, pues todo eso genera una afectación y también genera emociones. Entonces, el sentimiento, la pasión, el entusiasmo, la forma en que ustedes se expresan ante un juzgador, es la forma en cómo
van a poder también influir en el convencimiento de ese juzgador. Ojo, el defensor por lo general usa más el patos que el ethos. Ajá. Y se va más por el patos porque es muy fácil, tiene bastantes elementos para poder convencer al juzgador con la parte sentimental. Ustedes están más limitados porque tienen que generar y encuadrar el tipo penal, ¿verdad? Según conforme te marca el código. Y ellos a la inversa, pues es más fácil descartar. Dicen por ahí que es más fácil criticar que construir, ¿no? Es más fácil tumbar una teoría del caso con cualquier argumento simplista a construir una buena teoría del caso y argumentar bien el por qué le corresponde tal o cual tipo penal. Entonces, las emociones representan otra forma de conocimiento, es una forma de conocimiento de la persona, va más hacia las cuestiones de los seres humanos, de su entorno, de su familia, de lo que le duele, lo que es valioso, lo que está en juego. En este caso, por ejemplo, hay la teoría utilitarista en donde dicen, bueno, pues el mayor beneficio debe de ser tomado en cuenta para el mayor número de personas y si es así, bueno, pues no importa que se sacrifique a una persona, ¿no? O dos. Hay muchos casos en muchos lugares donde, por ejemplo, naufraga un barco, quedan dos o tres personas vivas o cae un avión y quedan algunos vivos, hay sobrevivientes y de pronto con el tiempo pues ya no hay alimentos y entonces viene, pues aquí, ¿y qué vamos a comer si somos tres? Y ya no hay nada, no hay agua, no hay comida y empieza el dilema moral, ¿no? Entonces, son hechos que han pasado, son hechos reales en donde, pues, por suerte o por decisión matan al otro, matan al tercero y con eso comen. Y después, cuando llegan, si son rescatados, viene el proceso judicial porque confiesan que tuvieron que comerse al tercero, ¿no? Y hasta qué punto entonces vas a castigar o no. ¿Cómo viene eso estructurado en la norma? Hay excluyentes de responsabilidad para determinados casos, pero también es la forma como el juzgador va entendiendo esto y cómo los sentimientos en una audiencia de juicio oral, cuando van narrando los hechos, cómo los sentimientos afectan al juzgador o lo hacen sensible a una de las dos partes, al fiscal o a la defensa. Eso influye mucho en cuestiones de niños, en cuestiones de violación, en cuestiones de secuestro. La forma en cómo usamos nuestras palabras es la forma que nos va a dar la pauta para convencer al juzgador si tenemos o no la razón y también la pauta para que la defensa pues desactive nuestra teoría del caso, ¿no? Y después finalmente tenemos aquí lo que es el ethos que se traduce con la coherencia, la congruencia, la forma en cómo se debe de pensar y comunicar, el hilo de la historia, las partes de nuestra teoría del caso y cómo la posibilidad de la articulación de la teoría del caso tiene que ir de la mano con los anteriores logos y patos. ¿Para qué? Pues para lograr el convencimiento. A ver, veo aquí que hay, a ver si hay alguna pregunta. Ok. Bien, ahora vamos a lo que son los polos de la comunicación, que es otro tema importante, porque pareciera ser pues que es fácil comunicarnos entre seres humanos, pero fíjense que no, que la vida es interpretación, así yo lo veo. La vida de un ser humano es interpretación. Interpretación porque estamos rodeados de símbolos, de signos, y porque el lenguaje genera problemas.
¿no? Tan es así que los abogados hemos entendido que existe la hermenéutica jurídica, que nos da la pauta para entender lo que está escrito en las sentencias, en las resoluciones judiciales. Bueno, pues la comunicación oral es más compleja todavía y requiere de más atención. La escrita no tienes problema porque puedes volver a leer y al releer y a leer, y hay muchos instrumentos que te analizan la comunicación escrita, pero cuando estás en una audiencia de juicio ante un juzgador, no puedes repetir la historia, ¿verdad? En el momento que tú dices un sí, un no, un acepto, no acepto, reconozco, eso ya después no lo puedes modificar tan fácil. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Fíjense, hay un emisor que pensemos que es el fiscal. El emisor es el fiscal porque lleva su teoría del caso y la va a plantear en la audiencia. Hay un receptor que es el juzgador y el juzgador va a escuchar la teoría del caso y va a tomar nota y va a hacer lo mismo con la defensa. La defensa va a generar su teoría del caso, la va a exponer, ¿no? Y va a ir tomando nota, se va haciendo elementos para llegar a una resolución más allá de toda duda razonable para cubrir el estándar probatorio. Y hay un mensaje que va codificado. Ustedes, ese mensaje, ¿de dónde lo sacan? Hay 3 elementos de los cuales sacan el mensaje. Primero es el derecho, ¿no? Después los hechos, porque analizan los hechos y encuadran el derecho, siguen adelante. Y siguen adelante siempre y cuando tengan pruebas. Los hechos, el derecho y la prueba, la teoría del caso, es el mensaje que tienen que aprender a codificar y lo tienen que enviar al receptor, que es el juzgador. El juzgador, a su vez, tiene la posibilidad de retroalimentarse, es decir, de cuestionar su teoría del caso, de preguntar tanto a la defensa como a ustedes mismos, ¿no? Si hay alguna duda, si hay un mal planteamiento, si son jueces muy proactivos, hay jueces que hasta se exceden y les dan indicaciones a los fiscales o la defensa de cuestiones conceptuales, de uso de conceptos, los corrigen, en fin, hay un sinnúmero de cosas que van generando los jueces en la audiencia del juicio oral. Si el mensaje, es decir, su teoría del caso no va bien planteada, muy probablemente la retroalimentación que haga el juez no va a ser muy agradable para ustedes. ¿Por qué? Porque el derecho, como dice ahí, es prescriptivo, es decir, formula directrices mediante signos lingüísticos. La capacidad en la forma en cómo codificamos, es decir, cómo el emisor, después de estudiar el caso en la audiencia del juicio, emite el mensaje, el código, lo manda al receptor, al juzgador, y éste hace la retroalimentación, tiene que ver con el contexto, la influencia del contexto en este tipo de circunstancias. Y, ojo, la atención, lo dijimos, es un recurso limitado. Entonces, puede haber barreras de comunicación. Aparentemente, aquí se ve muy sencillo, ¿no? Ah, bueno, yo le digo algo, el otro me responde. Y solución. No, porque pudiera ser que nuestro mensaje no haya sido bien transmitido o escuchado, que esté segmentado, que haya afectado, que esté afectado por alguna distracción que en ese momento tenga el juzgador o ustedes mismos. ¿Cuántas veces no están exponiendo y de pronto se acuerdan de algo y pierden el control, pierden la noción de la exposición, se desconcentran y se cae todo, les cuesta trabajo retomar? El nerviosismo. ¿Cuántas veces no están nerviosos y de pronto no saben dónde está la información? La acaban de leer ustedes hace unos minutos, antes de entrar a la audiencia. Es más, hasta le pusieron marquita, le pusieron la glosaron o pusieron post-it y en el momento de la audiencia no encuentran eso. El código, las definiciones en los códigos, muchas veces
utilizamos definiciones sin entender perfectamente lo que dice el código y en la audiencia nos falla. Ocurre lo mismo con la defensa, ¿no? Aquí la moneda está en el aire. Las barreras las tienen ambos, tanto la defensa como el fiscal y el propio juzgador. Entonces, esto perturba el canal de comunicación y hace que al momento de expresarse de forma oral pueda haber muchas afectaciones, mucha problemática. ¿Qué es lo que tienen que verificar? Es una especie de lista, ¿no? Para verificar cuando ustedes generen su material de apoyo. Cuando ustedes generen, ya es recomendable que generen un material de apoyo. Es decir, hay pautas procesales que pueden seguir, pero además algunas fichas o algunas hojitas breves con ideas fuerza, con temas específicos, con cosas que no pueden dejar de decir. Se tiene que generar pues de esta manera, ¿no? Primero, bueno, pues ¿quién comunica? ¿Cuál es el papel de ustedes? ¿A qué van a la audiencia? Eso es básico, ¿no? Es el emisor. Ahora, ¿qué se comunica? Pues igual, la pregunta de ustedes o que se tienen que hacer como fiscales es, ¿qué voy a decir en la audiencia? El tema es tal, ¿no? La investigación, la denuncia se presentó por homicidio, por secuestro, por violación, por trata de personas, por ORPI, en fin, ok. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo estoy armando mi teoría del caso? ¿Qué es lo que voy a comentar? ¿Cuál es el mensaje que tengo que enviar? ¿No? Ustedes saben que hay un momento en donde se les da la palabra y el mensaje debe de ser breve, corto, específico, narrando de manera concreta los hechos. Ustedes no pueden estar exponiendo lo que les plazca, ¿no? Hay limitantes y son limitantes concretas, sobre todo ya cuando están en la etapa intermedia. Ahí la depuración de las pruebas es algo delicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy? ¿Qué audiencia es? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué voy a defender? ¿Cuál es mi postura? Luego, ¿a quién? ¿A quién? Bueno, pues en este caso es al juzgador. El juzgador es otro ser humano, otra persona que puede traer mil problemas y yo tengo que garantizar que aunque tenga mil problemas, él me va a hacer caso, me va a escuchar y me va a entender. Y va a entender la problemática y me tiene que dar la razón. ¿Por qué medio? ¿Cuál es el medio de comunicación, el canal de comunicación? Pues esto lo vemos en la forma en cómo está la sala de juicio oral, ¿no? Nosotros aquí en México decidimos pues que el orador no se levantara, estamos todos sentados, a diferencia de otros lugares donde el orador puede caminar, puede hacer movimientos, tiene más libertad de movimientos, más libertad de expresión, y aquí decidimos pues que debemos de estar sentados y lo que tenemos a nuestro al frente pues es el material básico, el código, quizás algún material de apoyo, en fin, cada uno sabe qué tiene que llevar, pero estamos limitados aquí en cuanto al canal de comunicación porque no podemos usar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué sí se puede usar? Pues yo creo que si ustedes logran convencer al juez de que traen un mapa, traen una red de vínculos, traen un diagrama de flujo, cuestiones contables, pues sea que el perito, sea que la persona que está colaborando con ustedes, pues al momento de que le toque participar, pues que lo exhiba y lo explique, eso pudiera servir también, ¿no? Ese sería un canal interesante que se puede utilizar de comunicación. Y el otro dice, ¿en qué circunstancias? Bueno, las circunstancias aquí tienen que ver con el contexto en el cual ustedes van a estar involucrados. Hay temas muy sensibles, hay temas que decíamos ayer que están en el
en el ojo de las redes sociales, están vinculados permanentemente con los medios de comunicación, hay mucha presión hacia ustedes, la propia institución, pues su prestigio está en juego, eso influye también en la forma en cómo tienen que expresarse ante el juzgador. La regla general es una, hay cámaras, señores, señoritas, colegas abogados, hay cámaras y entonces tienen que ser muy cuidadosos en la forma como se expresan y cómo generan la argumentación. ¿Y con qué finalidad? Es decir, pues el objetivo que estoy buscando, pues que si hubo un delito se sancione, ¿no? Eso es básico, es sencillo. ¿Con qué efectos? Es la forma en cómo yo voy a plantear el razonamiento para obtener una pena con determinado número de años o una medida cautelar o la defensa de mi teoría del caso para que se judicialice, en fin. Esos son elementos importantes para ustedes. Ahora, la posibilidad de entender lo que es argumentar desde el enfoque jurídico y desde la visión de un juzgador es esto. ¿Cómo entiende el juzgador a la argumentación? La argumentación judicial, pues es ofrecer razones o pruebas para apoyar una conclusión o una sentencia. Los argumentos que generan los juzgadores buscan resolver un problema a través del razonamiento. Vimos los tipos de razonamientos, los tipos de argumentos, y la mayoría pues tiene premisas y conclusiones, y esto nos da la pauta para resolver un asunto determinado, ¿no? Ahora, otro tema interesante que va vinculado con la argumentación es, bueno, ¿un fiscal puede interpretar el derecho? Es una pregunta. ¿O nada más los jueces interpretan el derecho? ¿O nada más algunos teóricos? No, claro que sí, estamos diciendo que el derecho es interpretación, el ser humano, la vida del ser humano es interpretación, pues efectivamente ustedes hacen interpretación del derecho, ustedes pueden hacer eso. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esto? Que previo a la audiencia de juicio oral, previo a alguna audiencia judicial, al momento de que están estudiando el asunto y de que lo están vinculando pues, con los hechos, con las pruebas y están desarrollando su teoría del caso, no está de más en acudir a la doctrina y en usar jurisprudencia y algunas resoluciones con las cuales haya un argumento de autoridad que les pueda servir y que pueda generar ustedes una interpretación de la norma en beneficio de la persona o en beneficio de su caso específico, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí se genera interpretación indirectamente o directamente. Es más, en la vida cotidiana nosotros interpretamos. Vean tan solo el hecho de los semáforos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mente del ser humano si ve un semáforo rojo? Está interpretando el color. Si está en verde, está interpretando el color. ¿Ya se metieron a bañar, chicas? ¿Alguien tiene ahí el micrófono encendido? Por favor, apáguenlo. Gracias. Entonces, todo es interpretación. Aprovechen esa habilidad que tenemos como seres humanos para interpretar y para resolver determinados casos, ¿no? Las funciones del lenguaje también tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una exposición de hechos, una parte es descriptiva, pero puede también utilizarse la parte emotiva. La forma en cómo pongo las palabras en el oído del juzgador es muy importante. Y también, pues, la parte directiva nos lo da la norma. La propia norma, hemos dicho que tiene prescripciones específicas. Entonces, lo interesante aquí es que en una audiencia de juicio oral, ustedes puedan describir los hechos basados en las pruebas de forma emotiva y vincularlas con el derecho en su parte prescriptiva. ¿Para qué? Para que sea una exposición completa
Decíamos también ayer que yo creo que el 80-90% de la atención de una persona es visual. Entonces, la forma en cómo se expresan ustedes, la forma en cómo transmiten las palabras, la forma en cómo generan el convencimiento, es persuasión y es una posibilidad adicional de sortear problemas que hay en la audiencia. Dicen por ahí que el que duda pierde, ¿no? Eso dicen por ahí, el que duda pierde. Ustedes a veces están nerviosos en una audiencia de juicio oral, pero no pueden dudar. Si ustedes por alguna razón dudan, mejor sáltense esa parte, no se metan en enredos, no tartamudeen, no se compliquen, sáltense esa parte y continúen o busquen una manera de darle vuelta a ese mal momento. Todos pasamos por malos momentos, más cuando está uno con la responsabilidad del convencimiento en una audiencia de juicio oral, el convencimiento de una tercera persona, está en juego muchas cosas. Entonces, ese es un consejo que no está dentro de los que vamos a ver al final, pero tómenlo en cuenta no solamente para su actividad profesional, sino para su vida. No pueden dudar, siempre tienen que ser contundentes en las cosas. Ahora, imaginen ustedes algo. A ustedes les llega la carpeta de investigación o tienen la carpeta de investigación, tienen en esa carpeta el informe policial o tienen muchos elementos, tienen mucha información que tiene a su vez que procesar para armar su teoría del caso y la forma en cómo lo van a articular el documento que usan en la audiencia. Bien, hay tres tipos de problemas básicos o clásicos en toda esa información. No solo porque la generan muchas personas, cuando la información es generada por muchas personas se pierde el control, generalmente no está articulada, hay que cuadrarla, no coinciden, hay que depurar, hay que ubicar cosas, quitar contradicciones. Hay una parte que es el contenido lingüístico que siempre genera problemas, es decir, el uso de las palabras. No es común que reflexionemos con el uso de las palabras. Lo que es común es que expresemos lo que vivimos, lo que entendemos y soltamos el documento y ya. A veces también por la falta de tiempo, ¿no? Tanto ustedes como la policía de investigación, la policía, los peritos andan vueltos locos. Entonces, lo que menos les da tiempo es a veces hasta cuestiones de ortografía, ni siquiera da tiempo para eso y se pasa. Ubiquen problemas de contexto lingüístico que puedan solucionar ustedes. Y si no, acudan a la fuente de la persona que generó el documento para clarificar o entender qué quiso decir. No se queden con eso, no asuman responsabilidades que no les corresponde. Cada uno aquí en este sistema tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad del perito, del asesor jurídico o el abogado victimal, de ustedes como fiscales, de la policía de investigación, de los auxiliares, de la policía, en fin. Cada uno tiene un papel. La posibilidad que ustedes tienen de recibir el documento y de tratar de, ante alguna duda, contactar a la persona que lo generó es importante si lo pueden hacer. Claro, hay delitos que no te permiten eso, ¿no? Pero si fueran delitos que sí, adelante. La otra parte es los problemas de contenido sistémico. ¿A qué me refiero aquí? Vamos a ver. Nosotros, como fiscales, formamos parte de una institución que a su vez forma parte de un conjunto de instituciones que es el gobierno de la Ciudad de México, que a su vez están en este país, ¿no? Que es México. Nosotros construimos un sistema jurídico a nivel nacional y ese sistema jurídico tiene reglas específicas en muchas materias. Lo que tienen que entender es que no están solos en esto, todo está vinculado, todo está correlacionado y hay problemas cuando ustedes no ven el panorama general de aplicación de la norma.
Cuando usted se queda nada más con una parte de la problemática y de pronto en asuntos con muchos delitos, de pronto también eso va a muchos ámbitos. Detecten la problemática que puede generar si no ven el asunto de forma sistémica, es decir, lo tengo que ver desde arriba, todo el bosque, como se dice, todo el contenido, qué está pasando alrededor de esto, para poder ubicar algún problema que se pueda generar más adelante y que tiene que ver con problemas normativos, de interpretación de normas. Y finalmente, la parte de los problemas funcionales o el contexto funcional. Muchas veces en ese afán de solucionar las cosas, muchas veces en ese afán de atender y de solucionar los asuntos rápido, procurando hacer eficientes, olvidamos o nos descontextualizamos de la función que tenemos y a veces vamos más allá de ahí o a veces nos limitamos en la función que hacemos. Entonces, el papel que estamos usando como fiscales en una audiencia de juicio oral y en nuestra argumentación, tiene que tomar en cuenta esa función que cada uno hace. Ustedes tienen una función, el juez otra, el defensor otra, el perito, cada uno tiene una función y una responsabilidad específica. Pero si ustedes se dan cuenta, ninguno es inferior, ninguno es subordinado del otro. El juez tiene su posición, tiene una posición específica, pero no es superior a ustedes. Y yo no sé por qué a veces lo vemos como superior. Quizás este tipo de imágenes que vimos al principio, ¿no? Del juez en una tarima arriba con su toga, en fin, todo eso fue generando una forma de subordinación. Pero si ustedes ven la norma, en ninguna parte dice que ustedes son inferiores como fiscales o que el perito es inferior que los otros. Cada quien tiene un papel específico y esa función tiene que ser respetada. Ustedes en una audiencia de juicio oral tienen que hacerse respetar porque tienen un papel igual de importante que los otros y que el propio juzgador. Eso no significa faltarle al respeto al juzgador, pero lo que sí significa es que tampoco él puede faltarnos al respeto como fiscales. Y a veces lo que hacemos es agachar la cabeza porque sabemos que estamos en su cancha, ¿no? Y entonces decimos, hijo, no le voy a decir nada porque si no después para la próxima no me la voy a acabar y va a pasar tal cosa. Yo creo que la forma en cómo pedimos y decimos y hacemos ver que hay una mala argumentación por parte del propio juzgador es importante. Yo también conozco muchos compañeros de ustedes que son extremadamente analíticos y son grandes oradores y han puesto en su lugar a los jueces cuando de pronto se exceden de sus facultades o empiezan a regañarlos o hacen acciones que superan el respeto y las facultades, ¿no? Del propio juzgador. Entonces, y el juez ha entendido que se ha extralimitado. La forma en cómo nosotros buscamos defender nuestra posición y nuestra función es importante en esto. Bueno, aquí estamos en otro tema que es visto por los juzgadores. Ustedes ven a tres personas ahí. Uno es Luigi Ferraioli, que está a la izquierda. Después está Robert Alexi, que está en medio. Y después Manuela Tienza. Entendamos que los juzgadores están utilizando a estos pensadores para defender sus sentencias, para articular, razonar, argumentar sus sentencias y defender su posición. ¿Cuál es el más utilizado? Es este señor, Teoría Estándar de la Argumentación Jurídica, de Robert Alexi, que para las personas, para aquellos fiscales que en su momento les toca defender sus resoluciones en una segunda instancia o algunos que están haciendo algunas actividades
que quizás estén vinculadas con el Poder Judicial Federal o tengan carpetas de investigación con algún desglose en la Fiscalía General de la República o en algún juzgado federal, no sé. Es importante que estudien a este personaje, ya que habla de la ponderación y hace una propuesta sobre la forma de ponderación. Es decir, dice él que la ponderación se hace a través de dos pasos, ¿no? Primero es el pasar de los principios a las reglas y el segundo es la subsunción. La teoría de Robert Alexy ha sido utilizado ya por la Suprema Corte de Justicia y por muchos juzgadores para resolver problemas complejos en todas las materias, no solamente es en el ámbito penal, sino de manera general. Los casos difíciles están siendo sometidos a cuestiones de ponderación de principios. Cuando la regla, cuando la norma jurídica no contiene el supuesto, no hay un precedente, y a su vez se busca a través de la lógica y de la subsunción resolver el asunto sin un resultado favorable, entonces se dice que hay que acudir a los principios constitucionales, al principio de proporcionalidad y a la fórmula de peso de Robert Alexy, en donde se usa la ponderación como un instrumento de argumentación jurídica. Y miren, nada más, no vamos a entrar a este tema, simplemente es ponerlos, insisto, en el contexto de lo que pasa en el Poder Judicial mexicano y de que tengan la posibilidad de hacer la búsqueda de estas jurisprudencias, porque tienen alto contenido filosófico y ya están, ¿en dónde? En jurisprudencia, ¿no? En una resolución que algunas son del Pleno de la Suprema Corte o de la primera sala, y vale la pena que las tengan ahí presentes. Entonces, solamente vamos a ubicar las jurisprudencias si quieren tomar nota. La primera que se generó con este tema de la teoría de la argumentación de Robert Alexy, el tema de la ponderación, del principio de proporcionalidad, es de 2014. 2014 con el registro 2007-342. Registro 2007-342. Y es el primer ejercicio que hace el Poder Judicial Federal, donde dice ponderación de las penas, sus diferencias con el test de proporcionalidad de derechos fundamentales. Coincidimos ayer de que derechos humanos es un tema que está en boga, que está permanente en la boca del legislador, en los debates judiciales, y aquí hay una muestra de que efectivamente pues, todo está girando en torno a los derechos humanos o los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque a partir de 2011 dejamos atrás el tema de garantías individuales y nos movimos a el ámbito de los derechos humanos. Quienes estudiamos en el siglo pasado y quienes tienen todavía sus libros ahí de derecho constitucional y derecho penal, se podrán dar cuenta que en la parte del derecho constitucional no hablábamos de derechos humanos. Nuestra constitución tenía la parte dogmática y la parte orgánica articulada con el concepto garantías individuales. Y había toda una corriente de origen mexicana sobre esto del tema de las garantías individuales. Entonces dejamos eso, dejamos esa parte y cambiamos a derechos humanos. Al momento que en 2011 cambiamos a derechos humanos, incorporamos el principio pro persona y construimos o reconocimos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana también es obligatoria y su jurisdicción es obligatoria para México. Dimos un giro en la parte penal y en nuestros códigos para vincularnos a una corriente diferente que estamos construyendo a través de esto, ¿no? A ver, aquí hay una participación. Adelante, Jorge.
No sé si alguien quería hablar, no sé si me puedan ayudar los del instituto para ubicar a la persona que quería hablar y si le damos la palabra, adelante. Aquí está Jorge, a ver. Eh, Sí, ¿me escucha? sí, Jorge. Perdón. No, solo, bueno, se me pasó un poco el comentario. Cuando usted hablaba sobre los jueces respecto a que pues somos iguales con diferentes formas de o diferentes actividades dentro del proceso penal. Sin Sí, embargo, pues sí es complicado en muchas ocasiones de argumentar o decir algo en contra, puesto que en el mismo momento se aprovechan un poco del puesto y en ese momento pues incluso pues son hasta groseros en muchas ocasiones. No, sí, solo eso sí. quería comentar. Sí, no, claro, claro. Bueno, yo creo que todos hemos visto esa posición de repente que se excede, ¿no? Se extralimitan, hay una forma de comportamiento que supera lo permitido y sí, en ese momento es complicado la resolución o la forma en cómo uno va a dar respuesta. Pero por eso es importante que ustedes entiendan esta parte de cómo la retórica puede servir para ese tipo de problemas que se dan en las audiencias. Ustedes cuando un juzgador de pronto tiene esa posición, no van a poder responder en muchos casos con la parte de la técnica de la norma, ¿no? Pueden utilizar la norma, pero necesitan vincularlo con la retórica. ¿Cómo le voy a contestar a una persona que está siendo ya agresiva y cómo le voy a contestar también en una posición en la que yo estoy en su terreno y de pronto también pues yo me enciendo y pierdo el control? No lo puedo perder, pero tampoco puedo ser sumiso a ese comportamiento y yo creo que si ustedes encuentran las palabras adecuadas en su momento para hacerle ver que hay una extralimitación o que ustedes lo perciben así, pudiera ir cambiando la forma en cómo los jueces se conducen hacia las partes, ¿no? Porque es normal o es muy común que el juez sobrepase eso y no es de la Ciudad de México. Yo he visto en otros lugares del país también como de pronto hay una falta de entendimiento a esta posición donde todos tienen una función específica, todos son iguales, nadie es superior. Pareciera ser que ellos se quedaron en la época medieval, ¿no? Donde el juez era el representante del rey y tú eras el súbdito y así a veces te ven y no es así, o sea, todos somos iguales que él y él es igual que nosotros y es más, todos juntos seríamos más que él porque tenemos muchas habilidades y lo único que estamos pidiendo como fiscales es el respeto ante un determinado, ante alguna determinada diferencia, ¿no? Pero sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, vamos a continuar. La que sigue, jurisprudencia 2015, restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades, dice, impide su ponderación con otros instrumentos internacionales. Esta también es de la primera sala. El registro es 2010-428. 2010-428. Aquí lo voy a... Estos son los registros. Y después, 2016, test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Este también es el registro 2013, 156, 2013, 156. Después, vamos a la siguiente lámina. Y esta también
ya 2017 y 2018, algo que hicieron con el concepto o el principio, mejor dicho, es un principio que todos debemos de conocer, el interés superior del menor. Dice, en caso de colisión en la aplicación de dos o más derechos, la adopción de este principio obliga a las autoridades a hacer un ejercicio de ponderación para buscar la armonización entre valores. Registro 2014, 896. 2014-896. El interés superior del menor, quienes ven tema de menores, pues saben que lo complicado que es materializarlo o defenderlo, o bueno, hay una especialidad o se busca también generar fiscales con ese perfil de especialidad en justicia para adolescentes, porque es un tema demasiado técnico, no es fácil llegar a una sentencia, no es fácil defender el interés superior del menor, que lo entiendan los jueces o que nosotros mismos lo entendamos, y es algo es tan flexible esto, tan diverso que la Corte ha intervenido para hacer este tipo de pronunciamientos, ¿no? 2017. Y finalmente, 2018, auto de vinculación a proceso, test de racionalidad que procede a aplicar para el estudio de los datos de prueba. 2015, 954. Es otro tema. Si ustedes se dan cuenta, en estos, tanto este como el anterior, mire, derecho penal también este. Supongo que este también es derecho penal, y este también. Bájenlas, léanlas por favor, tomen nota, entiendan lo que estamos hablando de la teoría del estándar de la argumentación jurídica, no está de más. Algunos a lo mejor no la van a utilizar, pero ténganlo como referencia cuando alguien les hable de este tema, que digan, ah, mira, pues sí, permíteme, voy a mis notas, ubico las jurisprudencias. Hay una jurisprudencia que prácticamente transcribe la teoría de teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy. Es una transcripción total y puedan resolver los asuntos. O su jefe mismo, ¿no? De pronto pudiera pedirles su superior, oiga, ¿de qué habla de qué es eso de la ponderación? ¿Qué es eso de la Robert Alexy, la teoría de la argumentación jurídica? Pues que tengan ustedes por lo menos el camino a seguir hacia esa búsqueda de información. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Si alguien quiera preguntar algo. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Por si alguien quisiera comentar algo, si alguien tiene alguna duda en específico, algo que quiera comentar. Les agradezco mucho, son 205 personas. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar siguiendo al instituto. El instituto está haciendo una labor muy interesante. Quiero decirles que yo también doy clases en la escuela judicial y en el INACIPE. Y la dinámica que trae este instituto de formación es diferente, es superior, y eso que va iniciando, esta es la primera sesión. No es fácil concentrar a tantos servidores públicos y tampoco es fácil organizar esto, entonces aprovechenlo. No sé si hay alguna pregunta, si quieren algún comentario. También quiero mostrarles 3 libros, si quieren lo que se animan a hacer alguna pregunta. Quiero darles bibliografía porque es importante que la tengan también. Lo primero que recomiendo es este libro que se llama, a ver si ahí se ve, dice, con la venia, manual
con la venia Manual de Oratoria para Abogados. Este libro quizás lo tenga la biblioteca del instituto, seguramente lo tiene. Ellos tienen, creo que, acceso a la biblioteca Tirant Loblanche. Y este libro es muy útil para el fiscal y para el defensor. Es un libro de Óscar Fernández León. La editorial es Thomson Reuters Aranzandi. Thomson Reuters Aranzandi. Tiene una ventaja este libro que trae un registro que lo pueden hacer electrónico y está hecho por gente que se dedica al litigio en materia oral, no es el abogado tradicional, sino que es gente que ha recopilado información sobre audiencias de juicio oral en algunas partes del mundo. Mañana vamos a cerrar con este libro, pero se los doy por si quieren. Mañana la clase va a ser toda de este libro y si quieren adquirirlo, si quieren buscarlo, eso es importante. Hay otro libro que es seguramente lo pueden encontrar, este es muy bueno, dice ¿Cómo se ganan los juicios? El abogado litigante, de editorial Limusa. El autor es F. Lee Barley. Entonces, este libro lo pueden encontrar en alguna librería Limusa y también trae consejos interesantes y no es muy caro. De aquí vamos a tomar algunos ejercicios para mañana. Y de forma general, no solamente para la cuestión jurídica de las audiencias, hay otro libro pequeñito que es dice curso rápido para hablar en público. Curso rápido para hablar en público de Daniel Breganti. Y tiene una editorial que es De Benchi. Les voy a mandar un correo en unos momentos más a mi enlace en el instituto para que les dé la bibliografía completa por si quieren también comprarlo. Y finalmente, este libro que está muy de moda, este es un libro, es el de lo más reciente que hay para oradores. No sé si han visto ustedes los videos TED, las charlas TED, que ya hubo una en el INACIPE, ha habido ya varias aquí en México, iniciaron en Estados Unidos, y es una forma de cómo se puede dirigir uno ahora al público, hablar bien en público, y esta es una cuestión más hacia la gente millennial, ¿no? La gente que está mucho en redes sociales, que está grabando videos, la gente que está desarrollando conferencias, pero tiene cosas interesantes y es editorial Paidos, Chris Anderson, las charlas TED. Hay un video, si ustedes se meten al YouTube, hay un video de charlas TED, es decir, de los secretos de la comunicación oral, que no les cuesta nada. Pudieran nada más ponerla así. Si ustedes se meten, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo aquí y les comparto el link. Vamos a ver si puedo.
No lo encuentro, pero voy a buscarlo también y se los comparto mañana. Sí, no lo tengo aquí a la mano. Ok. A ver. Bueno, no lo tengo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas, preguntas? Mañana lo que vamos a hacer, por favor, conéctense, traten de conectarse desde las 5 para iniciar los ejercicios. Yo lo que voy a hacer, a ver, vamos a abrir esto. Mañana lo que vamos a ver es estos temas. El uso de la palabra y el lenguaje corporal en la sala de juicio oral, la creación y organización del contenido de la exposición y tipos de argumentos, las falacias, que es importante ubicar falacias. Es muy común que al momento de ir narrando hechos, vincularlos con el derecho, de pronto no hagamos bien las cosas en esa narrativa y cerramos con los 10 consejos para argumentar bien. A ver, Alejandro. Sí, Alejandro. doctor. Sí, muchas gracias. Gracias por participar, Alejandro. ¿Cómo está? Felicidades, doctor José Luis. Bastante productiva su charla. Muchísimas felicidades. Es algo de lo que nos hace falta aquí en la institución. Lo felicito de verdad. Solo quería comentar respecto al doctor que nos recomendó del libro Óscar Fernández León para los compañeros. Él se encuentra en Twitter, es un español, y en Twitter da algunos mensajes sencillísimos que no nos quitan nada de tiempo. En unas cuantas palabras nos da tips. Es un hombre extraordinario, muy brillante, y digo, ojalá y podamos comprar los libros que nos recomienda, y sobre todo el tema de este señor Óscar Fernández León. Pero para los compañeros, él se encuentra en Twitter. Yo lo sigo desde hace tiempo en Twitter, y nada más para estar leyendo sus Twitter, yo creo que nos enriquece bastante. En Twitter es @OscarLeón_ABOC. Es un español muy brillante, igual que usted, doctor. Muchísimas gracias. Okay. Qué gentil, gracias por el comentario. Yo no sabía, fíjese que estaba en Twitter. Sabía que tenía algunos videos por ahí, pero tiene toda la razón. El estar en Twitter y seguirlo con los consejos que da él, la experiencia que tiene, y son mensajes cortos que podemos estar todos los días ubicando. Es importante. Muchas gracias por compartir ese comentario. Lo valoro mucho. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea decir algo? Vamos a
a escuchar 2 personas más si gustan. No, nadie. A ver, hay uno Sí, aquí buenas que... tardes, maestro. Sí, adelante. Ya, sí tengo, me gustaría que nos pudiera de manera sencilla decir la diferencia entre el- la ponderación y la subsunción y si en realidad a través de alguno de estos dos métodos, ¿cuál es el mejor para llegar a un razonamiento correcto? Sí, claro que sí, Humberto. Gracias. Sí, por supuesto, lo hacemos en este momento. Miren, el método de la subsunción es el método tradicional que usamos los abogados, en donde a través del silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, resolvemos los problemas. Es el método básico, ¿no? El método inductivo. Y generamos de la premisa general, nos vamos a la particular. Perdón, deductivo. Ahora, ¿qué pasa con la teoría de Robert Alexi y lo que es el razonamiento a través de la ponderación? El razonamiento a través de la ponderación es el siguiente, dice Robert Alexi. Bien, el derecho no solamente lo encontramos en las normas. Hay a veces que las normas no resuelven el problema. Buscamos en la norma una solución y el caso es tan complicado que no hay un antecedente y no hay una norma que solucione eso. Nos tenemos que ir a los principios. El derecho son reglas y principios, o normas y principios. Los principios y las normas se tienen que utilizar y argumentar de forma diferente. Las normas o las reglas, el método de razonamiento que se tiene que usar es la ponderación. Perdón, es la subsunción. En cambio, los principios, como son mandatos de optimización, es decir, son aquellas condiciones que están permanentes y que se resuelven o que ayudan a resolver problemas específicos, se tienen que razonar a través de la ponderación. La ponderación vista como el método argumentativo en el cual tú tienes un conjunto de principios, o pensemos ahorita 2 principios que están en colisión, es decir, derecho a la vida con la libertad de la persona, derecho a la libre manifestación con la privacidad, y entonces lo que haces tú ahí es decir, ¿cuál de estos principios a través de la regla de Alexi, que lo vamos a ver mañana si quieren para que entiendan esto, es el que tiene más peso? Entonces, eso es lo que le llaman ponderación, la ponderación de principios. Es decir, no utilizas la norma, sino que tú, con base en los hechos, con base en el principio de libertad de expresión y privacidad, lo que está en juego, decides qué poner por encima o darle más la pauta, si a la libertad de expresión o a la privacidad de la persona. Hay una regla que hace Alexi en su libro, en que les puse, que tiene que ver con esto. No sé si en la lámina, déjenme ver si lo puse esa lámina aquí para concluir esto. A ver, vamos a ubicar. Es esta. Miren, esta parte dice, Alexi concibe los derechos constitucionales como principios y los principios son mandatos de optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes. Y luego dice, cuando se producen conflictos entre derechos
o entre principios, lo cual tiene lugar en todos los campos del derecho. Los mismos deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, o sea, aplicando el principio de proporcionalidad, que para Alexi viene a ser una especie de metaprincipio. Usted tiene el principio de libertad de expresión y el principio de privacidad de la vida, ¿no? El respeto a la vida privada. Los dos son principios que están en la Constitución, pero de pronto en algunos casos que se vuelven complicados, conflictivos, están a debate. ¿Y a quién le vas a dar la razón? ¿A la persona que te pide que se use el derecho a la libre información, o la persona que te dice, no, respeta mi vida privada, yo no quiero que estés haciendo eso con mi información? Ahí lo que está haciendo la ponderación a través del principio de proporcionalidad es ver cuál de las dos posibilidades fácticas, o sea, estos dos principios, tiene que estar o subsistir. ¿Quién tiene que subsistir? Mañana, si quieren, damos un ejemplo y les muestro de manera general la teoría de peso de Robert Alexi para que la ubiquen con más precisión. Y qué bueno que lo pregunta, porque vale la pena tomar nota de esto y tenerlo a la mano por cualquier cosa. No sé si le quedó claro. Usted dígame. Sí, profesor, muchas gracias. Mañana vemos ya con calma un ejemplo de Sí. cómo se... Sí, muy amable. Sí, voy a ponerle un resumen de un caso y le voy a mostrar la fórmula de Alexi para que todos la conozcan, y ya vamos platicando el tema con más calma. Vamos a darle unos 10 minutitos a ese tema mañana. Sí, me parece que hace poco abordaron ese test, el de proporcionalidad, para lo de las drogas, ¿no? Lo de la legalización. Hicieron un test con una sentencia apenas. Sí, se está usando ya esa jurisprudencia que les puse en pantalla, la del test de proporcionalidad, va surgiendo de casos en donde tribunales colegiados fueron utilizándolo, llegó a la Corte y la Corte ya puso su posicionamiento, y prácticamente si ustedes leen mañana vamos a hacer el ejercicio, si ustedes leen la tesis y la comparan con un párrafo de Robert Alexi, están transcribiendo el libro de Robert Alexi, están usando ese tipo de autores para resolver casos difíciles. Bueno, pues son las 7 de la noche. Les agradezco su participación. Logramos 205 personas. Felicidades a todos. Gracias por estar aquí. Seguimos en comunicación. Cintia, adelante, Cintia. ¿Quería decir algo, Cintia, o ya lo...? A ver, dice María Cristina Castillo. Adelante, María Cristina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su exposición. De verdad que ha sido muy buena. Y me gustaría preguntarle si habría la posibilidad de que nos comparta sus diapositivas. La verdad que la información ha sido bastante enriquecedora. Y bueno, por algunas cuestiones no puedo tomar nota de todo, y sí me gustaría poder obtener el material. Sí, claro que sí. Lo voy a dejar también con el área del instituto para que ustedes lo pidan. Voy a armar un paquete entonces, si les parece. Voy a poner la presentación, un archivo de Word con algunos vínculos para algunos libros que también que tengo en digital con estos temas, y quizás algunos videos para que los tengan también. Con gusto lo hago. Muchas gracias, maestro. De nada. Bueno, pues que pasen buena noche. Nos vemos mañana a las 5. Traten de llegar todos a las 5 para empezar con esto del test de proporcionalidad, que es algo muy interesante que está.
y después vamos a los ejercicios, todos los 3 temas que platicamos en unos momentos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Saludos Muchas a gracias. todos los compañeros. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Sale, gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.